Amigos que nos pueden ver en cualquier lugar del mundo a través de las redes sociales, como siempre una pequeña aclaración que hacemos todas las veces. Esto no es periodismo en el sentido convencional de la palabra, no somos periodistas, somos ciudadanos normales en lo que cabe, que tratamos de usar las redes sociales de YouTube, de Google, para llegar a cualquier parte del mundo, con la ventaja de que aquí no hay límite de tiempo, lo pueden ver hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de un año y en cualquier lugar. En esta ocasión quiero agradecer muchísimo al maestro Paulino Lorea Hernández, abogado penalista y de quien vamos a platicar en unos momentos, que nos hace favor de acompañarnos. Maestro Paulino, muy buenas tardes, Francisco Javier Malacara y Cos. Pues aquí estamos en este asoleado sabadito, con una vista maravillosa. Para los que no conozcan Guanajuato, tenemos aquí la rectoría, como ven ustedes, el escudo del campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, y atrás los famosos cerros en esta ciudad del Hormiguero y la Bufa, los Picachos, que son clásicos en esta ciudad capital del estado. Amigos de YouTube, yo quisiera empezar con preguntas muy elementales para que conozcan ustedes algo de la trayectoria del maestro Paulino Lorea Hernández. Maestro, abogado, aunque son preguntas muy elementales, ¿dónde empieza usted su primaria, secundaria, preparatoria? Bueno, mira, pues muy sencillo y rápidamente, yo nací en León, Guanajuato, hace ya 62 años. Y mis padres, mi padre era oriundo de aquí de Guanajuato, capital, nacido en el mineral de Peregrina, así es que... Es completamente cuevanense. Totalmente cuevanense, y mi madre era de Corralejo, de Pénjamo, Guanajuato también. Somos guanajuatenses de pura cepa. Históricos. Me preguntan de mi apellido Lorea. Bueno, pues lo que pasa es que aquí había, a principios del siglo XX y fines del siglo XIX, había vecindados algunos españoles con motivo de las minas que había todavía en explotación y las vetas que había, que una de ellas era esta de Peregrina, y se requería como medio de transporte para llevar las piedras que salían con la plata de Peregrina, iban al beneficio y se requerían mulas para cargar, aquellas mulas que a veces vemos por ahí en las estampas de aquella época, con canastos a los lados cargadas de piedra. Eso era el negocio que tenía el papá de mi papá, mi abuelo. Entonces, por eso tenemos esa huella aquí de Guanajuato. Mi padre se fue de aquí a León, mi madre maestra rural también llegó de Pénjamo a León, ahí se conocieron y ahí se fincó esta familia. Fuimos 9 hermanos, quedamos 6. Yo estudié la enseñanza primaria en 3 escuelas en León. Uno en la escuela Hermanos Aldama, a cargo de un educador allá famoso que se llamó Atanasio Hernández Romo, que para mayores señas, él vivió en la casa, una casona muy antigua, donde detrás de esa casa tenían el primer palenque de gallos de madera en León, que acaba de adquirir la presidencia municipal. El ayuntamiento lo compró para remozarlo y es un valor histórico. Su casa estaba ahí en la calle Juárez, del director de esta escuela primaria. Allí estuve el primero y segundo año, y luego el tercero y cuarto año ya nos cambiamos, nos fuimos a la escuela Miguel Alemán, que se encontraba en la calle Gardenia, y no recuerdo qué otra, ahí por el Parque Hidalgo, pero precisamente con motivo de la apertura del Boulevard López Mateos, del famoso eje vial que venía todo desde Celaya en el tiempo de Juan José Torres Landa, se tumbó totalmente esa escuela, entonces de ahí nos cambiamos y mi familia optó por inscribirme en una escuela de un padre muy famoso, un sacerdote muy famoso en León, que se llama el padre Jesús Lira, y su escuela, el nombre oficial era Instituto Lourdes. Allí estudié la primaria. La secundaria estuve en la escuela prevocacional de León, la que había inaugurado y había fundado ahí don Ignacio García Telles, que ahora ya lleva su nombre. Ya quedó en el Boulevard López Mateos y la calle 20 de enero. Ahí estudié los 3 años de secundaria, y luego, cuando quise estudiar Derecho, me cambié el bachillerato de Leyes a la Escuela Preparatoria de León. ¿Te quedaba cerquita? Sí, a 2 cuadras. A 2 cuadras, y ahí estuve, terminé ahí y después me fui a la Ciudad de México a
estudiar en la UNAM la carrera de Derecho, hice allá mi examen de admisión en 1970, fui admitido, me llegó la notificación de que fui admitido y con mi ficha de depósito y mi número de inscripción para pagar, pues me dio mucho gusto y allá me quedé estudiando. Iba a estudiar por 5 años y me quedé casi 18 años en México. Pagó su ficha de 250 pesotes. 250 pesos y nunca se nos olvidaba el número de cuenta que decía en el instructivo. Nunca olvides este número de cuenta porque era para toda la vida, sí. Para todos los trámites ahí en la UNAM, era como un número ya universal, como era el sello de identificación para toda la vida. Cuando estaba todavía la estatua del presidente Miguel Alemán, ya la habían tumbado, explotado, la habían guardado. Primero la quemaron y luego la pusieron un arbolito de Navidad. La explotaron, sí. Para acá, y ese número de mi cuenta todavía lo recuerdo, era el número 70399. No, y ahí célebre porque le tocó a usted, bueno, siempre la Facultad de Derecho, ahí es facultad, aquí estamos ya en un departamento porque aquí se sigue el sistema departamental, la UNAM sigue con el sistema napoleónico de facultades. Así es. Pero le tocó a usted tiempos de unos maestros famosísimos, ¿no? Desde Flores Margadán en Derecho Romano. Desde que llegaba uno a todo el entorno de la ciudad universitaria, porque era una ciudad en donde en ese entonces convivíamos más de 200,000 personas, era una población pues casi igual a la de León y Guanajuato en esa época. Llegaba uno a aquella inmensidad con el edificio de rectoría y con el edificio de la Biblioteca Central, con aquella obra de Juan O'Gorman, todo en derredor, y se quedaba uno impactado con ese espacio. Después estaba ahí al otro lado de la biblioteca, la Facultad de Filosofía y Letras, y luego seguía la Facultad de Derecho. ¿Qué es el edificio más largo del mundo? Sí. En cuanto a longitud. Longitud, porque estaba controlado todas las facultades que teníamos ahí de psicología, después fue la de relaciones laborales, la de psicología, y luego seguía la de economía, también en ese entonces era muy efervescente en el 70, pues estaba todo el ambiente posterior al movimiento de 1968, y habían quedado ahí, pues se había vecindado sobre todo maestros y alumnos de ideología extremista, había toda una combinación ahí de mixturas de izquierda, desde maoístas, marxistas, leninistas, en fin, ahí socialistas, puros, comunistas, etc. Estaba muy reciente, el 68, y venía el 72. Y otra facultad que ofertaba carreras muy de vanguardia en ese momento era la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde ahí fueron algunos otros compañeros de León a estudiar Ciencias de la Comunicación, como el fallecido Juan Rivera Campos, un reportero periodista que terminó siendo el jefe de información del Tecnológico de León. Ahí estudió él, era la época de Augusto Gómez Villanueva, él había sido director de González Casanova, de esta parte donde, aun cuando estábamos en la Facultad de Derecho, nos ofertaban esas carreras de sociología, de relaciones internacionales que estaban en esta facultad. Pero no, nosotros optamos por Derecho, y sí, teníamos maestros todavía de aquellos consagrados y cuyos textos se utilizaban en todas las universidades de la República Mexicana, como de Ignacio Borgoa, de Porta Quintín, de maestro Rogina Villegas, pues para todas las materias estaban los maestros, el maestro Briceño Sierra, que le faltaba un brazo, Mario de la Cueva todavía vivía en materia laboral, en fin. Flores Margadán era muy ameno en Derecho Romano. Florís Margadán era holandés. Su texto todavía sigue siendo utilizado en las universidades. En el auditorio Jus Semper Loquitur. Jus Semper Loquitur era el auditorio de la Facultad de Derecho, estaba hundido, muy moderno, muy bonito, pero la que se utilizaba mucho para los exámenes recepcionales solemnes y bonitos era el aula Jacinto Pallares. Ahí me titulé yo, ahí fue mi examen recepcional con 5 sinodales en el aula magna Jacinto Pallares, 5 sinodales, en aquel entonces esa era
digamos, la formalidad para poder titularse, una tesis, un examen con 5 sinodales y un examen de más de 2 horas de preguntas por estos cinco examinadores que eran maestros. A mí me tocó como presidente el ministro Luis Fernández Doblado, ya ahora está jubilado. Me tocaron también en este examen algunos ya fallecidos. Raúl Navarro fue magistrado, me tocó el maestro Lechuga, era juez de distrito. En ese entonces este maestro fue procurador del estado de Guerrero y que luego no lo recuerdo muy bien, pero fueron 5 más. Humberto Moeno 10, fueron sinodales, suplentes y fueron sinodales. Carlos Vidal Riverol, lo recuerdo bien, un penalista muy pues de buena cepa, maestro ahí de la Facultad de Derecho y de una corriente muy afín al maestro Celestino Porte Petit y Castellanos. ¿Y luego siguió usted en la maestría? Luego ahí estudié un posgrado en la División de Estudios Superiores, siendo director Raúl Cervantes Ahumada, nuestro Raúl Cervantes Ahumada, y de ahí después di mis primeras clases en 1980 como suplente del maestro Celestino Porte Petit, porque en aquel entonces, algo muy novedoso, tuvo algún problema de circulación y le hicieron un cateterismo, como ahora se conoce cateterismo, en aquel entonces era una limpieza de arterias, duró incapacitado en aquel entonces casi 8 meses, y en esos 2 semestres me correspondió a mí suplirlo en sus clases y fue pues un honor y una gran responsabilidad, pero muy bien. Ya al siguiente año, en 82, entré como maestro titular a la Universidad Iberoamericana, al campus de Campeche Churubusco. Ahí estuve trabajando hasta 1986. Pero cuando lo suple el maestro es en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho de la UNAM. De hecho, años después fui invitado por los maestros Caballero y Natarén Nandayapa a dar una clase simbólica en el mismo salón donde daba clase el maestro Celestino a un grupo de alumnos, pero actuales. Hace 4 años me invitaron a dar una cátedra y fue muy bonito. Ahí nos fuimos al Instituto de Investigaciones Jurídicas a hacer también una disertación sobre varios temas, y en el año 2008 me dieron un premio nacional de la UNAM como abogado destacado en la República Mexicana, egresado de la UNAM, el cual conservo con mucho pergamino y una medalla. ¿Y los se quedó de maestro en la Ibero? Me quedé en la que se cayó. Sí, ¿La que se cayó? Eran las. ¿El templo? De hecho, dije yo, hay clases, nos decían que si íbamos a las ruinas de la Ibero, sí. Pero bueno, pues eran unos edificios provisionales después de haber sufrido el terremoto aquel de 1981, fines de 81. Después vino el más fuerte, el de 85, pero ya no sufrió daños, ya estaba en proceso en Santa Fe, en el cual ya no me correspondió dar clases allá, sino que ya en el 86 me vine yo a León y ingresé a dar clases aquí en la Universidad Iberoamericana de León. De hecho, duré ahí 28 años en el sistema de la Universidad Iberoamericana. ¿Allá en México? En México duré 4 años y lo demás en León. Pero mientras tanto, además de dar clases en la Ibero en México, ¿ya estaba trabajaba en el Poder Judicial? Yo trabajé en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. En realidad, mi experiencia como dentro de las áreas del derecho fue desde los 16 años. Cuando estaba en la Escuela Preparatoria de León, tuvimos la fortuna de tener maestros que algunos pues ya han fallecido, como el maestro Ernesto Arrache, como Bernardo García. Era un grupo de maestros muy jóvenes, egresados de la Universidad de Guanajuato, Tomás Bustos Muñoz, que todavía vive, Leticia Hernández Granados, nos daba Alejandro Hernández Cancino, un maestro excelente de filosofía, y en una de las clases que nos impartía la licenciada Leticia Hernández Granados, nos daba Carlos Arturo Navarro Valtierra también, y Leticia Hernández Granados era juez primero penal, y dentro de sus clases de literatura universal donde dijo que necesitaba 2 mecanógrafos
para el juzgado primero penal, que estaba ahí en el centro de León, donde estaba aledaño a la cárcel municipal, en la calle Belisario Domínguez y 20 de enero, Justo Sierra. Y yo me apunté, nos apuntamos tres o cuatro, de los cuales pues, que al final seguimos la trayectoria dentro de la Procuraduría o dentro del Poder Judicial. Recuerdo nada más a Carlos Fuentes, que después fue aquí magistrado y hasta demandó cuando no le dieron la renovación, pero en fin, él fue mi compañero y él y yo nos otorgó una plaza a la licenciada. ¿Desde que estaba en la prepa? Desde que estaba en la prepa, cuando iba a cumplir 17 años, estuve ahí, 17, a los 18 años me fui a México, ya había estado en el juzgado en México, estuve trabajando en un despacho, cuando ya fui admitido en la UNAM y entré a clases. Mi examen fue el 14 de febrero de 1970, el examen de admisión, y me llegó mi aprobación con mi certificado de inscripción y la boleta para pagar el 5 de marzo. Empezamos clases un 17 de marzo de 1970. Ahí estaba yo trabajando en un despacho de un licenciado de Campeche, oriundo de Campeche, Rafael Alpuche, y estaban otros dos abogados, Alejandro Zorrilla y un tío mío, el licenciado Filiberto Hernández Ávila, que ya falleció. Y entré ahí pues como chicharillo, como mandadero de pasante, lo decían que no es pasante, pero pues en realidad estaba en el primer semestre. Pero ahí empecé a ver escritos, empecé a conocer los juzgados, civiles, penales, de Lecumberri, ahí estaban los penales, y en la Procuraduría, cuando al siguiente año tuve clases en el tercer semestre de Derecho Penal con el maestro Castellanos Tena y luego en el segundo curso con el maestro Celestino Porte Petit. Don Celestino nos hizo el favor de recomendarnos, nos envió a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, siendo procurador muy joven, de 33 años, el doctor Sergio García Ramírez. Necesitaba gente ¿Es un secretario de Gobernación? Después. Sí, alguna vez yo lo conocí. Primero fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal y quería jóvenes nuevos, jóvenes, sangre nueva, jóvenes honestos, jóvenes serios, capacitados y con vocación de servicio. Y fuimos y ahí ingresé de secretario del Ministerio Público, ahí estuve en el Ministerio Público desde 1971, desde el 1 de agosto de 1971 en la calle Niños Héroes y Dr. Bernal. Ahí duré, pues al final entre varias etapas que salía y volvía a ingresar, duré 11 años y medio trabajando ahí. Y ahí recorrí casi todo el escalafón, desde oficial, mecanógrafo, secretario y agente del Ministerio Público, de agencia del Ministerio Público, de delegación, de hospital, en mesa de trámite en el sector central, fui secretario de un director de averiguaciones previas y luego secretario particular, su procurador, fui subdirector de averiguaciones previas con el licenciado Abraham Poluscanga, y luego fui director de agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador, y ahí renuncié ya cuando era procurador Renato Sales Gasca, pero estuve trabajando con muchos procuradores, con la procuradora excelente, para mí muy eficiente, pues casi muy similar, los comparo mucho con don Sergio García Ramírez, a la procuradora Victoria Dato Green, que después fue ministra de la Suprema Corte y a la fecha con la cual mantenemos una buena relación y amistad. Con ella trabajé pues hasta que salió y de ahí fue propuesta para ministra y yo continué en la Procuraduría. De ahí me vine por cuestiones de salud de mi esposa, regresamos a León y ahí radicamos, ahí empecé otra vez a dar clases en el Tecnológico, en la Universidad Iberoamericana, en la universidad entonces llamada del Bajío, que era la Universidad de La Salle. Ahí me tocó fundar la Escuela de Derecho y de eso me mantuve, de hecho, dando clases. Por eso estoy muy agradecido a la docencia hasta que aperturé mi despacho. Después de ahí volví a ingresar al Poder Judicial Federal. ¿En México? Sí, ya en México había estado en otra etapa, en el Poder Judicial Federal y en el Poder Judicial del Distrito Federal.
como secretario de Estudio y Cuenta del maestro Celestino Porte-Petit, siendo el magistrado de la séptima sala penal, el presidente de esa sala, hasta que se jubiló. De hecho, cuando se jubiló me regaló su toga, la cual conservo y sobre la cual escribí un artículo hace poco en memoria de él. Y, la toga azul. Y regresé acá a León y estudié, estuve dando clases en estas universidades, en varias, también en la Universidad de León, en la Universidad de la UNIVA, en la del Valle de Temajac, y con mucho gusto he tenido muchos alumnos que ahora los veo ya pues muy que han progresado muchísimo, claro, los que se han seguido cultivando y los que han trabajado honestamente y con dedicación, con empeño y con perseverancia, como se les enseñó, ¿verdad? Estuve aquí propuesto para magistrado, fui magistrado en el año de 1995 y por cuestiones de carácter que ya quedaron ahí en los anales históricos, renuncié y volví a ingresar al Poder Judicial Federal en el Tribunal Colegiado de circuito, aquí el único que había, de secretario de Estudio y Cuenta con el magistrado guanajuatense, muy querido, muy respetado y muy capaz. Se elaboraba mucho futuro al maestro Ignacio Patlán Romero. Fue mi jefe. ¿Estaban aquí en el centro, en la Casa del Conde Rull? En la Casa del Conde Rull, en Plaza de la Paz. Y después de ahí me cambié al Tribunal Unitario de Circuito con el magistrado Manuel Díaz Infante, que todavía se encuentra ahí. Ahí en 1991 renuncié y puse mi despacho de abogados, en el cual sigo hasta la fecha, ya cumplimos 23 años en este mes. En este mes, el día 16 de marzo, cumplimos ya 23 años de haberlo fundado y ahí estamos. Pues no le faltó ni un solo paso, ¿no? En la carrera judicial. Estuve en el pero ni uno, de escribir a máquina en León. Totalmente. Eso fue ventaja. Hasta llegar aquí estuve dando clases 4 años en la Procuraduría del Estado. Nosotros fundamos una pequeña unidad de capacitación, 4 personajes, de aquel entonces en 1986, que dio lugar, fue la semilla, que dio lugar ahora al Instituto de Formación Profesional y al Instituto, empezamos 2 egresados del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que fueron el ingeniero químico criminalista Manrique Arteaga y otros 2 que hace mucho que no veo, el doctor Raúl, no recuerdo por el momento su nombre, perdón, bueno, Raúl Soto Calderón, y ahí estuvimos dando clases en todas las 4 regiones del estado. Entonces íbamos en nuestros vehículos con nuestros propios recursos a Salvatierra como base de esa región de Celaya para que fueran todos los ministerios públicos de la zona, a Irapuato, a León y en Guanajuato. Aquí dábamos los sábados ahí por donde está el Hotel Socavón, donde está Dos Ríos, allá abajo estaba el edificio de la Procuraduría Inicial. Hicieron un saloncito ahí como una aula improvisada para dar clases, y ahí dábamos clases los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y muy bien, no había plazas en ese entonces de maestros pues que dieran capacitación a los agentes del Ministerio Público y a los secretarios. Había para los agentes de la Policía Judicial, de la entonces Policía Judicial. Entonces recuerdo que me dieron a mí una plaza que tenía yo en mi credencial y en mi recibo de maestro de tiro y artes marciales. Entonces pues, ¿por qué no había la plaza específica para eso? me veían ahí como dicen, pues esto es karateca, ¿verdad? Es un Rambo, no, pues para nada, era un simple maestro de Derecho Penal. Te pasaste por todas las etapas. Sí. Que puede haber dentro del derecho. Sí, la academia, la Procuración de Justicia, la Administración de Justicia y el litigio. No sé, alguna otra área que me haya no, pues todo en todas, absolutamente. Digo, desde empezar a escribir a máquina en el juzgado en León, ahí en lo que ahora es Desde haciendo citatorios, fue lo primero que nos ponían a hacer citatorios y a coser expedientes. Así empieza uno. Oiga, maestro, ¿de dónde le sale la otra vena? La beta aquí estoy aquí en mis manos, que me ha hecho el favor de obsequiarme, maestro, su libro que se llama Reflexiones Dominicales.
este libro que va a presentar estos días. El martes, me dice el el diputado. martes 1 de abril a las 6 de la tarde en el Palacio Municipal de León, Guanajuato, en el patio central. Lo van a comentar el periodista Antonio Lascurain Huerta, él es colaborador del periódico AM, él tiene una herencia de periodismo de muchos años. Su padre, Antonio Lascurain, fue asilado político de la República Española, pues obviamente expulsado por el régimen de Franco y avecindado acá, y es una gente muy brillante, liberal, con una cultura muy sólida. Él va a comentar estos textos. El licenciado Martín Ortiz, buen maestro, Martín Ortiz, secretario del Ayuntamiento de León, y el doctor en psicología, que a lo mejor lo conoces tú bien, el Luis Felipe Chaili González, que es maestro aquí de la Universidad de Guanajuato, de la Facultad de Psicología. Él cursó su licenciatura, su maestría y su doctorado en psicología. Tiene 23 publicaciones. Para un muchacho de 47 años de edad, y muy brillante, muy destacado, muy serio, y es pues creo que es un futuro, yo veo un futuro muy valioso aquí para Guanajuato, los maestros, que seguramente todavía le falta mucho que dar al Estado. Por eso le invité y aceptó. Voy a tener el honor de que estén conmigo el martes 1 de abril. Y este libro son... La otra maestría que yo estudié fue para cerrar el círculo, la Universidad Iberoamericana. Ahí estuvimos en una maestría en los años de 1992 a 1994, que promovió el maestro Velasco Arzac cuando era rector de la universidad. Fue el primer posgrado de la Universidad Iberoamericana, y nos invitó a los maestros que dábamos clases ahí. Y fue un grupo muy bonito que marcó la historia en esa área por el grupo que era. Estaba Agustín Cortés Gaviño, que ya falleció, obviamente totalmente identificado con la izquierda. Estaba del ala derecha Pablo Álvarez Padilla, ya en ese entonces había renunciado al Partido de Acción Nacional. Estaba Ernesto Arrache, estaba Jorge Videgaray, estuvieron Luis Fernando Gómez Velázquez, Francisco García León, en fin, un grupo de diferente adoctrinamiento, diferentes ideologías, diferentes intereses, diferentes visiones, y tu servidor, fuimos 14 alumnos los que egresamos de esa maestría. Esa maestría era en Derecho, pues en Administración Pública, estatal y municipal, ¿no? Y quien la fundó, quien fue el director y quien la dirigió fue Rodrigo Moreno Rodríguez, el doctor, ahora notario público en León, hombre muy destacado y buen amigo. Sí, casi. Creo que a todos, sí los conozco a todos. Sí. A don Rodrigo, Luis Fernando, ¿usted es regidor? Luis Fernando es síndico. Síndico de Luis Fernando Gómez Velázquez. Cuando me tengo una fotografía y que conservo en mi despacho de ese grupo cuando egresamos, y desafortunadamente ya han fallecido algunos de ellos, Pablo Álvarez, Agustín Cortés, Ernesto Arrache, una abogada que fue presidenta del Comité Municipal del PAN de San Francisco del Rincón, en aquel entonces Lupita, no recuerdo su apellido. Y pues ahí quedó esa fotografía con un testimonio de Armando Peña Langarica, creo que estaba en el Poder Judicial Federal, está allá en Tlaxcala, en un juzgado de distrito, también fue miembro de esa. Y el doctor Raúl Márquez Albo, que estuvo en la administración pasada con Sheffield de primer síndico. Pues hay generaciones especiales, ¿verdad? Porque hay todos los que usted mencionó, pues Rodrigo Moreno buscó la candidatura a la gobernatura. Buscó la candidatura y el libro, cuñado de Pepe Chuy Padilla. Cuñado de Pepe Chuy Padilla, pues todos conocidos, Luis Fernando. Maestro, y este libro, según entiendo, usted me corrige si estoy mal, tiene usted ya varios años escribiendo todos los domingos un artículo editorial. Sí. En el periódico AM. Sí, desde el año 2002. Me decías que aquí viene esa otra faceta. Bueno, pues siempre me gustó cuando estaba yo en la preparatoria de León, tenía 16 años, 17 años, y escribía una pequeña columna semanal que aparecía los lunes en
en El Sol de León, se llamaba Espejo Estudiantil, y desde ahí escribía, iba con un señor que era el jefe de redacción, se apellidaba el profesor González, después dio clases en la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Salle, del Bajío, con Arturito González, iba con él y él fue el que me invitó, y iba el domingo yo ahí a escribir en la máquina Remington que tenían ahí en El Sol de León, en La Madero, y ahí escribía mi columna, eran 2 cuartillas y se publicaba los lunes. Yo creo que de ahí me nació, ya cuando me fui a México pues dejé de escribir esa columna. Después en México estuve trabajando en algunas, siempre que me invitaban a escribir algún artículo, algún ensayo para diversas publicaciones lo hacía. Cuando estuve trabajando en un tiempo en el Instituto Nacional Indigenista, ahí conocí, entre otros personajes, estaba a cargo de director del instituto y de COPLAMAR, que era la coordinación del Plan Nacional para la Atención de Zonas Marginadas y Deprimidas de la Presidencia de la República. El titular era Ignacio Valle Fernández. Y estuve trabajando ahí en el Instituto Nacional Indigenista y ahí conocí al maestro Juan Rulfo y tenía una revista que se llamaba México Indígena, se publicaba ahí. ¿Y escribió usted ahí? Y escribí ahí, no, pues nada más. Me encargó algunos artículos. Humildemente con Juan Rulfo. Escribí ahí sobre, todavía se encuentran por ahí, el otro día mis hijas vieron en internet, oiga, tú que escribiste esto sobre el Día de Muertos en la región de los Mayos, de Sinaloa, allá del Río Fuertes, allá anduve yo mucho tiempo, y ahí escribí un artículo sobre el Día de Muertos, cómo celebraban el Día de Muertos allá los indígenas mayos del Río Fuerte. Y ese artículo me lo revisó Arnulfo y se publicó. ¿Está aquí? No, ese no está aquí, porque ese lo publiqué en 1979. ¿Y esto es únicamente de la AM? Esto es nada más de la AM, de 11 años. ¿Y por qué un artículo revisado por Juan Rulfo? Donde están otros cuentos, otros artículos que sí son en este libro de los 5 escritos, que se llama Los Corruptos Menores y otros cuentos. Ahí sí están. ¿Fue puro corrupto menor? Sí, lo llamé corruptos menores para diferenciarlos de los corruptos grandes o de los corruptos mayores. Muchos creen que son la formación de abogado, creen que es de menores infractores. No, les puse los corruptos menores para diferenciarlos de los corruptos mayores de las grandes ligas, ¿verdad? Entonces aquí lo que relato son ficciones, cuentos cotidianos de la vida cotidiana, de las pequeñas corruptelas, deshonestidades y inmoralidades del taxista que altera las tarifas, del carnicero que vende carne en descomposición, todo ese tipo de sí, son 4 libros anteriores: el procedimiento penal, la reforma constitucional en materia penal, los corruptos menores, y mi vista no alcanza. Sí, este es el delito de falsedad del quejoso y del tercero perjudicado. Es sobre la ley de amparo, un delito contenido en la ley de amparo. Los corruptos menores lo editó directamente la Universidad Iberoamericana, siendo director del Departamento de Derecho y Ciencias Sociales Germán Estrada Laredo, el actual delegado de Migración, que fue mi alumno, y yo le dirigí su tesis, y me dijo, maestro, ¿por qué no escribir algo muy sencillo aquí de orientación sobre ética y para los muchachos? Le dije, pues es que no leen, no quieren leer. Y pues algo, y dije, yo tengo ahí unos cuentos, dije, que puedo hacer, que tienen un mensaje moral y de conducta correcta, ¿verdad? Y que a lo mejor, pues como son muy ligeritos, ahí saco el inspector, el mesero, y puede servirles, y si los adosamos con monitos, pues, y le encargué al artista leonés, José Luis Pescador, viñetista y pintor, y me hizo unas viñetas por cada cuento. Entonces quedó muy atractivo, y con esa finalidad lo editó la Universidad Iberoamericana. Pero volvemos a lo mismo, son producciones muy pequeñas de 1000 ejemplares que al paso de los años ya no se encuentran. De hecho, de ese texto yo conservo, me quedé con 12 o 13 que todavía
conserva, a ver si te regalo uno de ellos, los corruptos, porque me los piden y ya no hay. Y ahí está un cuento también que se llama Carta al Presidente, y es una parodia que hago de una carta al presidente. Ese lo mandé a un concurso de cuento en Irapuato con motivo de las fiestas de la Feria de Irapuato, y quedé en segundo lugar. Me ganó el primer lugar un escritor de aquí de Guanajuato, de Cuevanense. Él ganó el primer lugar, yo quedé en segundo con ese cuento de Carta al Presidente. Es una ficción de unas personas en un pueblo imaginario en donde descubren que hay uranio y dicen, no, pues hay uranio, que no nos vaya a pasar como donde se encontró petróleo, que no les toca nada, al pueblo y vienen, explotan todo y se lo llevan. Entonces se reúnen las fuerzas vivas, el presidente municipal, el sacerdote, el maestro, el cacique, los comerciantes pequeños de ahí para pedir al presidente que ya que descubrieron el uranio, cuando vayan a explotarlo, pues hagan carreteras, hagan una catedral, hagan una universidad, en fin, y mandan la carta al presidente. Pero como en los presidentes, todas las administraciones en general, llegan estas cartas que se ven pues, imposibles, y en lugar de decirles no se puede, o esto no es posible, no las mandan a la Secretaría de Obras Públicas o mandan a la Secretaría correspondiente y le contestan a quien hizo esa petición, ya está turnada su petición a tal parte por instrucciones del señor presidente. Entonces le llega esa respuesta a quienes enviaron la carta de este pueblito y dicen, ya la están estudiando, y termina el cuento. Sí, que es más fácil que la lea Santa Claus. Pero hay que leerlo, sí, pero pues ha sido un vicio de las administraciones de no decirle a la gente, oye, pues esto no se puede. Y yo estuve en un área trabajando ahí en la Presidencia de la República hace muchos años, donde recibíamos esas cartas con peticiones. Recuerdo uno que decía que para evitar ya que creciera tanto la Ciudad de México, fuera rodeada con una muralla china, como la muralla china, con una muralla muy grande, y que se podría aprovechar la humedad que hubiera en la muralla para cultivar el hongo champiñón. No, nos daba risa. Y se le contestaba que se estaba considerando su petición para que eso contestara. Bueno, que no era. No, sí, trae usted una. Y por eso hice mucho, y he escrito varias. No se traía, además de la cuestión jurídica, traía una trayectoria también escritor, ¿no? Desde haber estado ahí con Rulfo. No, pero Rulfo fue una experiencia tangencial, pero fue muy, muy bonito porque él estaba ya en una etapa en donde no escribía absolutamente nada. Era como un ícono, lo conservaba muy bien ahí nada más para que revisara todas las publicaciones que aportaba, que subsidiaba el Instituto Nacional Indigenista hasta que falleció. Pero ya, no, pero contiene mucha trayectoria también en la cuestión literaria. Y son los artículos del AM. Del AM. ¿Aquí ha escrito usted de todo? ¿O tiene alguna...? Estuve analizando, es una selección, no son todos los artículos de esos 11 o 12 años, es una selección de los que consideré un poquito más significativos o más, que tenían alguna relevancia, alguna importancia, o por los personajes de la ciudad, por lo jurídico, por varias circunstancias. Y analizando finalmente el contenido, cómo quedó un poquito más del 50% de artículos de carácter jurídico para los abogados que se adhieren mucho jurídico. Luego tiene un porcentaje de unos 26, 27 personajes de la ciudad o del estado o de México también. Está sobre el ministro Humberto Román Palacios, sobre el ministro Miguel Montes, que es un personaje muy valioso para el estado de Guanajuato, que no podíamos soslayar. Escribí sobre él, escribí personajes cotidianos de ahí de León, como un personaje que ya falleció y que lo conocía muchísima gente de diferentes estratos sociales, que era Salvador el Mosco Suárez, mueblero de ahí de León. Él era originario de Celaya, pero se avecindó en los años 50 en León y dejó una trayectoria de anécdotas y también sobre él. Sobre abogados, uno que ya falleció hace un mes, licenciado Tejeda Montes, destacado de otros, pues de varios personajes como Rosendo García Padilla, que hace una labor muy noble en materia de enfermos de cáncer, que es una asociación que se llama
Candíes, de Malú Micher, es un personaje también pues que inició aquí políticamente todo en el estado, en Guanajuato. De Bárbara Botello hay 3, 4 artículos. Y habrá mucho de Bárbara, porque fue en el 2003 cuando incursionó mucho y fue secretaria del ayuntamiento, fue secretaria del Comité Directivo Estatal. 2006 cuando fue presidenta del Comité Directivo Estatal. 2009 cuando fue candidata por León y perdió, y 2012 cuando ganó. Sin proponerlo, quedó como una trayectoria biográfica política de Bárbara. Están también otros personajes de ahí de León muy afectuosos para ellos, como fallecido el licenciado, falleció en el helicóptero, que fue un colaborador de Carlos Medina Plasencia y de Vicente. Sí, Ramón Martín Huerta. Ramón Martín Huerta, hay dos artículos de él, del licenciado Luis Humberto Vela, un abogado litigante en materia laboral. En fin, hay mucho que ver ahí de varios personajes de la ciudad, del arzobispo Guadalupe Martín Rábago, en diferentes momentos, ¿verdad?, de su vida, y otros artículos ya que los introduje por cuestiones ya de carácter trascendente, como el de las libres, de aquellas mujeres que fueron condenadas a más de 30 años injustamente, y cuando ya no había ninguna solución, al menos así lo habían manifestado el presidente del Supremo Tribunal y el entonces procurador, que no había solución porque era cosa juzgada y estaban habían hasta perdido el amparo, no había solución. Cuando vi yo esas declaraciones un jueves, yo tenía que escribir para el domingo, me puse a estudiar todos los antecedentes del Código Penal actual de Guanajuato, lo cual me tocó ser miembro de esa comisión redactora, y conservé las discusiones de los artículos. Entonces me aboqué a eso en esas 3 noches y escribí un artículo sobre ello, proponiendo una solución de carácter legislativo, que se modificara el Código Penal y que retornaran al infanticidio. Y fue como entonces, en esa semana, el gobernador Coronel Oliva el martes presentó la iniciativa de reformar el código con ello para que obtuvieran su libertad las mujeres, y dijo a propuesta de un ciudadano guanajuatense, no quiso decir que a propuesta de Paulina Lorea y menos de la M, ¿verdad?, que escribieron la M, pero bueno, se entiende que no, pero con gusto pues recibí de manera muy noble, muy espontánea, de las mujeres cuando salieron, mandaron unas canastas de frutas y hubo mucha satisfacción. Sí, podía ser que el abogado, ¿no? Ese artículo está ahí porque pues, se les dio la solución y sirvió para todos, pero la clave fue que nosotros cuando presentamos el proyecto de Código Penal en el 2002, ese código, se optó por quitar el infanticidio y el aborto honoris causa, porque según la versión del entonces gobernador Romero Hicks, señalaban que no había rezago ni retraso cultural ni social en Guanajuato, que ya estaba todo superado. Y íbamos constantemente a estas juntas, siete juristas, y votaron, y 4-3 perdimos la votación de que se quitara el infanticidio. Y años después la realidad social nos dio de frente. Claro, ya se redujo la pena y pudo. Bueno, entonces fíjese que está uno de Durazo Moreno, que fue uno de los casos que yo me tocó pues atender tangencialmente en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, conjuntamente con los desaparecidos exministros Humberto Román Palacios y Juventino Castro y Castro, durante 1 año y medio yendo periódicamente a Los Ángeles, California, para atender ese caso de Arturo Durazo Moreno. Y ya ahí lo relato, también viene es ese, el de los errores de Macedo de la Concha y Vega Memija en el caso de Andrés Manuel López Obrador, el de Durazo y de los libros fueron publicados en otros libros diferentes de compilación de artículos, uno del Instituto Nacional de Ciencias Penales, otro en la Procuraduría General de la República, en la revista, y otro en un texto de la
Universidad, de la Escuela Libre de Derecho. Me los pidieron, y en la revista El Mundo del Abogado, que han tomado varios artículos de ahí para publicarlos. Maestro, quisiera pedirle a ver si posteriormente, en otra ocasión próxima, sí, podemos hacerlo. Aquí no tenemos problema de tiempo, pero sí técnico, y creo que ya pasamos de los 45 minutos. Ah, caray, qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Vamos a aburrir a las... No, porque lo dividimos en dos partes. El problema está de que técnicamente se está agotando la memoria, ¿verdad? Sí. Muy bien. Se está agotando la memoria de los 45 minutos de la cámara. Nunca había platicado tan a gusto así como... No, pero nos falta muchísimo, por eso me gustaría seguir una segunda parte, porque de los personajes usted habló, pero falta hablar de los temas. Ahí viene Miguel Ángel Chico, también un personaje de todo que dice, lo denominé se llama La Odisea de Miguel Ángel Chico, cómo llega a ser senador después de tanto tiempo, desde una visión obviamente diferente de su esfuerzo y de otra óptica, que también está ahí. Ahí también he escrito mucho de él, pero muy triste. Sí, y es respetable la opinión de cada quien. No, pero estaba viendo sobre todo, maestro, que sí me gustaría seguir platicando, porque hay algo muy importante.